Buenos días. En esta oportunidad vamos a trabajar en comunidad de aprendizaje en torno a la reflexión de la retroalimentación como foco de acompañamiento. Sean todos y todas bienvenidos. El contenido lo vamos a trabajar de acuerdo a los 5 momentos de las sesiones de clase. Primero, exploración, estructuración, práctica, transferencia, valoración y cierre. El objetivo general es comprender las características de una retroalimentación efectiva que promuevan el aprendizaje, ya sea en las interacciones de la clase en modo remoto o de alternancia educativa en el marco de la evaluación formativa. Definir las fortalezas y oportunidades de mejora del plan de mejoramiento institucional y fortalecer el CIE en cuanto al proceso de retroalimentación como intervención pedagógica. En este momento de exploración, las invitamos a leer y escuchar el cuento llamado El Punto, de Peter Reynolds. El Punto, de Peter Reynolds. La clase de arte había terminado, pero Basti se había quedado pegada a su asiento. Su hoja estaba en blanco. Su profesora se inclinó sobre la hoja en blanco. «Ah, un oso polar bajo una tormenta de nieve», dijo. «Muy divertido», contestó Basti. «No se me ocurre qué dibujar». La profesora de Basti sonrió. «Haz solo una marca y mira dónde te lleva». Basti dejó su marca hundiendo el lápiz en el papel de un solo golpe. «Ya está». La profesora tomó la hoja y la estudió atentamente. Devolvió la hoja a Basti y tranquilamente dijo: «Ahora, fírmalo». Basti pensó por un momento. «Bueno, quizá no sepa dibujar, pero sí sé escribir mi nombre». A la semana siguiente, cuando Basti entró en la clase de arte, llevó una sorpresa al ver lo que colgaba por encima de la mesa de su profesora. Era el punto. Había enmarcado su punto en un marco dorado. Puedo hacer un punto mejor que ese. Abrió su caja de colores, nunca antes estrenada, y se puso a trabajar. Basti pintó y pintó. Un punto amarillo, un punto verde, un punto rojo y un punto azul. Mezclando el azul con el rojo, descubrió que podía pintar un punto violeta. Basti siguió experimentando. Hizo un montón de puntos de muchos colores. Si puedo hacer puntos pequeños, también puedo hacer puntos grandes. Basti esparció los colores con un pincel más grande, en un papel más grande, y pintó puntos más grandes. Llegó incluso a hacer un punto sin pintar un punto. Unas semanas más tarde, en la exposición de la Escuela de Arte, los puntos de Basti causaron sensación. A Basti se le acercó un niño pequeño que le dijo con admiración: «Eres una gran artista. ¿Cómo me gustaría pintar como tú?» «Seguro que sabes», le contestó Basti. «¿Yo? No, yo no. No sé trazar ni una línea recta con una regla». Basti sonrió. Le acercó al niño una hoja de papel en blanco. «A ver», le dijo. El lápiz del niño temblaba mientras trazaba su línea.
Basti miró atentamente el garabato del niño. Luego le dijo: y ahora, fírmalo, por favor. Luego de escuchar y leer el cuento, podemos hacer una reflexión, y es que el cuento nos deja un importante mensaje, que como docentes es nuestro papel fundamental: valorar todo el trabajo, las evidencias que los estudiantes hacen. Eso contribuye a que ellos se motiven, desarrollen sus afectos y obviamente se mejoren en el aspecto académico. En el momento de estructuración vamos a mirar la conceptualización de qué es la retroalimentación. Como ustedes saben, pues en la retroalimentación siempre entregamos expresiones, apreciaciones, opiniones, juicios sobre el proceso de aprendizaje y el desempeño de los estudiantes, con el propósito de que ellos identifiquen sus aciertos, sus dificultades. Este proceso de retroalimentación responde a la necesidad de saber cómo van evolucionando nuestros estudiantes y cuánto están aprendiendo a partir de la aplicación de un conjunto de técnicas e instrumentos variadas de aprendizaje. La retroalimentación es la respuesta verbal, escrita, gestual, por parte del docente en relación al desempeño. El objetivo es potenciar al estudiante para que obtenga buenos resultados y resolver los inconvenientes presentados. Se relaciona con los aspectos socioemocionales en el sentido de que aumenta la motivación y la autoestima del estudiante. Una expresión como por ejemplo "esto está mal" tiene gran impacto en el estudiante y él lo puede interpretar como "yo soy mal", lo que conlleva a que el estudiante pierda el interés. Por el contrario, si utilizamos expresiones agradables, el niño se va a motivar y vamos a obtener muy buenos resultados. Una retroalimentación es efectiva cuando nosotros como docentes escribimos comentarios, les formulamos preguntas acerca de los productos que ellos generaron mediante un diálogo. También cuando solicitamos a nuestros estudiantes que expliquen qué entendieron de las estrategias que van a utilizar. Es necesario también ofrecerles el tiempo y las oportunidades para que los estudiantes realicen las correcciones necesarias, motivar la participación de los estudiantes en el proceso de aprendizaje y centrarlo en el desarrollo de las habilidades metacognitivas, teniendo en cuenta que la metacognición es la capacidad que tiene el estudiante para reflexionar sobre sus procesos de pensamiento y la forma en que ellos aprenden. La retroalimentación es efectiva también cuando articulamos las evidencias de aprendizaje con los criterios de evaluación, los objetivos, los derechos básicos de aprendizaje. Bueno, seguimos entonces con los aspectos de la valoración. Es importante que en la retroalimentación utilicemos diferente variedad de evidencias. Practiquemos también la implementación de estrategias reflexivas, pedagógicas para mejorar los procesos. Hay que tener en cuenta que en la retroalimentación se valora el proceso, las evidencias, más no a la persona, más no al estudiante. Es importante proporcionarle también al estudiante información que permite comparar lo que hizo con lo que se debe hacer. En este aspecto de retroalimentación miramos dos aspectos, que es la valorativa, cuando hacemos juicios de valor de carácter comparativo. Por ejemplo, su trabajo mejoró mucho con relación al anterior. Y acá en la descriptiva describimos obviamente las partes específicas de los logros o de los desempeños. Un ejemplo es: muestra curiosidad e interés por aprender nuevas cosas. Continuamos ahora con los aspectos de la retroalimentación. Tenemos tres aspectos. La retroalimentación contribuye a la autonomía. Es importante que el docente realice y clarifique específicamente los aspectos en que debe mejorar, para que sea el mismo estudiante que identifique sus dificultades, así como lo que y cómo aprender, y construya su propio conocimiento. Continuamos con el segundo elemento importante, que es la flexibilización del currículo.
Esta flexibilización del currículo propone los mismos objetivos generales para los estudiantes. La diferencia es que da diferentes oportunidades para corregirlos. Es decir, organiza sus enseñanzas desde la diversidad social, cultural y los estilos y ritmos de aprendizaje de los estudiantes, tratando también de dar a todos oportunidades de aprender. También tenemos el tercero y el último elemento, que es la confianza, muy importante en la retroalimentación, porque esta genera diálogo. Esta se relaciona con los estudiantes porque genera el compromiso, genera respeto, credibilidad. Solo a través de la interacción basada en la confianza entre el docente y el estudiante es posible llegar a conocer el contexto, lo que necesita aprender y lo que siente el estudiante. Bueno, continuamos entonces analizando los modos de retroalimentar. Iniciamos con la reflexión. Podemos tener un diálogo con estudiantes y establecer preguntas, como por ejemplo, ¿me cuentas lo que piensas, cierto, del trabajo que realizó? ¿Es confiable la información presentada? ¿Cómo te diste cuenta que la información es falsa? El segundo momento es el espejo de su trabajo. Le pedimos al niño que él describa qué hizo, cómo lo hizo. El tercero, valorar el trabajo que realizó. Por ejemplo, me doy cuenta que has hecho solo. Me parece muy bien. Has podido identificar muy bien las ideas. Es decir, entonces él ahí identifica que no se quedó en el error. El cuarto aspecto es siempre hay algo que mejorar. Entonces, ofrecer sugerencias. Por ejemplo, si él tuvo dificultades, consideraste puntos importantes. Sin embargo, te sugiero revisar. Y el último, ayuda y guía. Entonces es importante que nosotros como docentes modelemos toda situación para que así clarifiquemos cuál es el producto que necesitamos que el estudiante desarrolle. Por ejemplo, tú explicas que será suficiente. Te muestro este material para que así puedas encontrar algunos argumentos. En este siguiente momento quisiera que hiciéramos una reflexión sobre las imágenes que se nos presentan de una valoración que hizo un docente o una docente. Como miramos aquí, es de una forma muy sencilla. En estas imágenes nos damos cuenta que la docente utiliza unas expresiones que motivan al estudiante desarrollando sus aspectos socioemocionales, brindándole oportunidades y la confianza que hemos mencionado para que así el estudiante se motive a hacer correcciones, a presentar sus trabajos a tiempo y a desarrollar su proceso de aprendizaje. Vamos ahora a observar esta infografía, donde nos muestra los procesos o etapas para retroalimentar. En primera instancia, tenemos que definir metas. Segundo, hacer la planeación relacionadas con la meta. Tercero, expresarse siempre con respeto y amabilidad. Cuarto, brindar de manera oportuna y facilitar los aprendizajes. Quinto, crear un clima de confianza donde todo el docente como el estudiante se sientan cómodos. Siempre iniciar señalando los aspectos positivos. Preguntar por los aspectos que generaron el avance en el resultado obtenido. Brindar espacios para que el estudiante identifique por sí mismo sus fortalezas, dificultades, procesos de mejora y también su aprendizaje. Elegir escalonadamente lo más significativo para mejorar el aprendizaje y por último tenemos que expresar con claridad lo que se espera que ocurra después de la retroalimentación. Esencialmente, seguir los pasos de la retroalimentación para generar confianza y optimizar los tiempos y los resultados esperados. Aquí vamos a ver las herramientas que utilizamos para realizar la retroalimentación. En este momento que estamos de mediación, tenemos medios de difusión. Recordemos que el Ministerio tiene casi 80 plataformas digitales para que podamos acceder a esas herramientas. Tenemos recursos para interacción, los medios que utilizamos para comunicarnos con nuestros estudiantes y nuestras familias. Tenemos también material
físico, que son los textos de lenguaje entre textos y matemáticas PRES. Es importante analizar siempre las evidencias, eso nos permite hacer un seguimiento de los aprendizajes, para así identificar qué necesidades tiene el estudiante, qué está aprendiendo, cómo está aprendiendo. La retroalimentación, ustedes que saben que son unas estrategias esenciales en el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje. Tenemos también las guías de aprendizaje, que las hemos analizado desde el año anterior. Tenemos los portafolios y también los PROCAT, herramientas que nos permiten consolidar estos procesos de retroalimentación. Continuamos ahora con la escalera para retroalimentar. Para realizar un aprendizaje profundo es necesario hacer sugerencias para resolver problemas y apoyar la comprensión que el estudiante quiere obtener para desarrollar su evidencia. Tenemos que expresar inquietudes, pensamientos, desacuerdos que inquieta al estudiante. Es decir, nosotros nos vamos a centrar en el interés del estudiante. Es importante valorar, enfatizar todos los aspectos positivos que él tenga y por último clarificar mediante diferentes preguntas. Esto nos permite tener un diálogo constante con los estudiantes y también con las familias. Ahora quisiéramos que habláramos un poco sobre programación lingüística, pues creería que este tema se relaciona mucho con el que estamos tratando, que es la retroalimentación. Ustedes saben que nuestros pensamientos están conformados de palabras, imágenes, sentimientos que viajan por las neuronas para crear una idea. Aquí sucede el proceso de la programación. Estos programas se instalan y producen nuestras emociones que dirigen nuestras conductas y nuestras reacciones. Por ello, la importancia que los docentes manejemos expresiones y lenguajes adecuados, ya que es un elemento que interviene en la construcción de las emociones y por ende en el desarrollo académico de nuestros estudiantes. Ahora vamos a analizar algunas expresiones positivas que podemos utilizar con los estudiantes. Observamos esta imagen. Aquí se nos presenta un algoritmo, un proceso matemático, una suma. Como nos damos cuenta, el estudiante tiene dificultad para resolverlo. Por lo tanto, nosotros como docentes es importante que hagamos seguimiento de acuerdo a sus ritmos y estilos de aprendizaje y proporcionemos estrategias necesarias para que el niño construya, identifique esas dificultades que tuvo y también construya un acertado conocimiento. En la siguiente imagen observamos algunas expresiones que no se deben utilizar y otras que son muy posibles para que el niño se pueda desarrollar. Por ejemplo, no, eso no. En cambio de esta expresión podemos utilizar muy bien, hay que intentarlo. Esto está mal. Creo que puedes encontrar una alternativa mejor. Siempre cometes el mismo error. Por el contrario, podemos utilizar la expresión fíjate en esto para que la próxima vez te salga bien. Así no lo conseguirás. Sigue así, no te rindas. Lo haces sin pensar. Eres muy creativo. Y por último, has perdido. Lo importante es participar y tratar de mejorar. Finalmente, quisiera mostrarles algunas preguntas que nos permiten reflexionar. La primera, ¿qué expresiones o acciones positivas recuerdas de tu profesor o tu profesora para motivarte y convertirte en la excelente docente que eres? Segundo, ¿qué estrategias estamos utilizando para vincular a las familias en el proceso de retroalimentación? Sería excelente que ustedes las analicen, la reflexionen y nos la compartan. Les agradezco mucho su amable atención. Seguidamente continuamos con la compañera Lina Joana Sánchez. Muchas gracias.
Excelente día para todos los participantes de esta maravillosa comunidad de aprendizaje CDA orientada a la retroalimentación, foco del acompañamiento situado. Mi nombre es Lina Joana Sánchez y hoy voy a compartir con ustedes esta espectacular CDA. En este momento nos vemos enfrentados a grandes cambios como lo es la educación a distancia, sea virtual o remota, caracterizada por la sincronicidad y asincronicidad. Esto ha generado cambios dramáticos en nuestra práctica pedagógica y debemos tener estrategias que nos ayuden a adaptarnos fácilmente a estos cambios. Ahora bien, hablemos del tema central, que en este momento es la retroalimentación. Teniendo claro que la retroalimentación forma parte fundamental en la práctica docente y tiene como propósito ayudar a fortalecer el desarrollo de capacidades, de explorar conocimientos, para con ello formar estudiantes competentes. A su vez, una retroalimentación es efectiva cuando es constructiva, comprensible. Quiero decir, cuando es clara y breve. Además de ser específica y estar enfocada a las actividades propuestas. Por consiguiente, esta debe ser oportuna, o sea, brindar información clara que describa los logros o progresos. La retroalimentación promueve la autoevaluación y favorece el aprendizaje autónomo. Un objetivo de la retroalimentación es acortar las distancias entre la situación actual en la que se encuentra el estudiante y la situación ideal a la que se debe llegar. Ahora paso a explicar la escalera de la retroalimentación y cada uno de sus pasos. La escalera de retroalimentación es una herramienta muy sencilla y efectiva para desarrollar con nuestros estudiantes. Cuando se está ofreciendo o recibiendo retroalimentación, se recomienda que la conversación tenga los siguientes pasos: clarificar, valorar, expresar inquietudes, hacer sugerencias. Vamos a ver detalladamente cada una de estas. Clarificar. La idea es ofrecer preguntas con el propósito de que el estudiante revise su producción o desempeño, ya que en algunas ocasiones las ideas no siempre son claras y parece que faltará información. Al realizar preguntas, se intenta hacer una retroalimentación formativa a aprendizajes complejos, de manera derivada, para que los niños y niñas se tomen un tiempo para reflexionar sobre la tarea realizada. Se busca desarrollar habilidades metacognitivas para despertar la conciencia de los niños y niñas sobre cómo se aprende, cuáles son sus fortalezas y debilidades y qué estrategias utiliza para aprender. El clarificar a través de preguntas que permitan entender mejor algunos puntos o que den a conocer ideas que no se han expresado es algo importante antes de poder ofrecer retroalimentación. A continuación, veremos unas preguntas orientadoras para aclarar una idea o aspecto y asegurarnos de que el estudiante comprendió las ideas y acciones desarrolladas en la tarea, el trabajo o proyecto o propuesto. Estas son algunos de los ejemplos. Explícame con mayor detalle. ¿Me puedes repetir más despacio el ejemplo? Dime si estoy en lo correcto. ¿Tu idea trataba sobre? ¿Qué hiciste para encontrar la solución? ¿Cómo lo lograste? ¿Qué dificultades tuviste? ¿Cómo fue que este proceso para ti? Explícame, ¿qué aprendiste al hacer tu tarea? Valorar. Después de recoger la información apropiada, el valorar a sus estudiantes y sus ideas es algo fundamental en el proceso de dar retroalimentación constructiva. El propósito es identificar los avances con relación a los desempeños y producciones anteriores, vinculando los comentarios del maestro a los objetivos de aprendizaje, para que el estudiante reconozca en qué medida y cómo los está logrando. Este modo de retroalimentación
se constituye en un factor significativo en la motivación de los aprendizajes, ya que impacta sobre la autoestima del estudiante, valorando la tarea realizada. Se puede utilizar durante el desarrollo o cierre de una unidad de aprendizaje o proyecto. El valorar contribuye en la construcción de una cultura que apoya la comprensión. Hacer énfasis en los puntos positivos, en las fortalezas y aspectos interesantes y en los comentarios honestos del trabajo de otro. Ofrece un clima de confianza necesario para que se desarrolle una buena sección de retroalimentación. Simbólicamente, poner atención, asentir con la cabeza, manifestar un acuerdo y tomar notas son otros ejemplos de comportamientos que crean una atmósfera positiva. Estas acciones de valoración muestran respeto hacia los estudiantes y sus ideas. Escuchemos o leamos entonces algunas frases orientadoras. Excelente hipótesis, la fundamentaste muy bien. Los adjetivos que usaste enriquecieron la narración al mejorar la descripción. Me encantó tu idea porque allí está la clave de la respuesta. El proceso que has seguido es lo que reflejas en el producto. Excelente, tienes una actitud abierta a la indagación y esto te ayudará en... Estas son unas excelentes frases orientadoras que pueden ayudar a motivar. Expresar inquietudes. Existen, sin embargo, inquietudes legítimas, tales como preocupaciones o dificultades, o desacuerdos con algunas de las ideas en cuestión. Este es entonces el momento donde necesitan expresarse tales inquietudes, no en forma de acusación agresiva, sino como preguntas auténticas. Por ejemplo, ¿has considerado? Me pregunto si lo que quieres decir es... Tal vez ya pensaste acerca de esto, pero, en fin, siempre debemos presentar nuestras inquietudes de manera que no sean una amenaza. Expresar preocupaciones o inquietudes con algunas ideas presentadas por tu estudiante. Pregúntales para que él descubra cuáles son las acciones y oportunidades de mejora. Veamos ahorita algunas frases orientadoras. ¿Qué podrías mejorar? ¿Qué harías diferente si tuvieras que hacer la misma tarea? ¿Qué idea tienes para mejorar la tarea? ¿Qué opinas de? ¿Qué pasaría si le agregas esto? ¿Qué resultados podrías tener si? ¿Habría sido diferente si no hubieses usado este procedimiento? Hacer sugerencias. Expresar las preocupaciones es siempre algo delicado. Ofrecer sugerencias se convierte en el último toque para apoyar a los estudiantes en el desarrollo de su comprensión. Hacer sugerencias nos pide conectar en forma constructiva nuestras inquietudes, preocupaciones y preguntas de tal forma que el estudiante pueda utilizarlas como retroalimentación positiva. Si bien es un modo muy habitual de ofrecer retroalimentaciones, estas no son siempre concretas y específicas, sino generales, sin impacto en los aprendizajes del estudiante. El propósito de las sugerencias es contribuir a reducir la brecha entre el estado inicial y el objetivo de aprendizaje. Resulta oportuno utilizarlas al inicio y en el desarrollo de la unidad de desarrollo o proyecto. La idea es realizarla de manera descriptiva, específica y concreta sobre cómo mejorar el proceso, la idea, la tarea o el proyecto. Brindar al estudiante indicaciones, consejos, procedimientos para que los utilice y pueda alcanzar el nivel de su potencial. Veamos algunas frases orientadoras. La próxima semana necesito que pienses en: estás mejorando en realizar esta tarea, pero ahora vas a... Entonces todos los días vas a... y ya lograste esta tarea o competencia, solo falta que regules. Te quedó muy bien, solo faltaría mejorar en... Te felicito cada vez que estás haciendo un mejor trabajo. Ahora vamos a ver
Ejemplos concretos de la escalera de la retroalimentación, pero antes vamos a identificar qué es evidencia y qué no lo es. No es evidencia de aprendizaje, fotografías de estudiantes conversando con el papá, la mamá o quien los cuida, escuchando la radio, leyendo un libro, haciendo la tarea, mirando la televisión, estar sentado frente al computador, tablet o celular, estar trabajando en la guía de aprendizaje. Fotografías de esto no es una evidencia. Evidencias de aprendizajes que serían fotografías de las tareas con base en la actividad desarrollada en la web, radio, televisión, guías de aprendizaje, la radio u otros medios. Audios enviados por los estudiantes donde informen al docente de las tareas realizadas de acuerdo a las actividades desarrolladas en la web, redes, televisión, guías de aprendizaje, la radio u otros medios. En la siguiente evidencia podríamos analizar y realizarnos preguntas como ¿qué aprendizajes tuvieron los estudiantes? ¿Qué resultados de aprendizaje se espera de acuerdo con las metas propuestas? ¿Cuál es el nivel de desempeño de los estudiantes? ¿Qué tan lejos o cerca se encuentran? Muy bien, aquí podemos identificar qué sabía hacer Sheila. Sheila en el trabajo presentado logró asumir nuevas responsabilidades que son preparar el lugar para escribir las clases y cuidar de sus abuelos. También logró identificar acuerdos que contribuyen a tener una buena convivencia en el hogar. Escribir 3 nuevas costumbres que haya surgido durante el aislamiento social podía ser una sugerencia. ¿Qué le falta aprender? ¿Podría explicar un poco más en qué consisten esos acuerdos que señala? ¿Cree que ella ha ayudado a tener una mejor convivencia en casa? ¿Podría ahondar en este ítem? ¿Y hacia dónde van las metas? ¿Crees que los acuerdos te ayudarán a tener una mejor convivencia en casa? Son los interrogantes o las preguntas que podemos hacer para realizar una retroalimentación positiva. Bueno, tenemos aquí otra evidencia para analizar. Aquí encontramos el mundo y yo diría que es el movimiento de rotación y traslación, el objetivo pues el aprendizaje, que podrían surgir muchas preguntas. ¿Qué aprenderé con esta actividad? Explicar el mundo físico. ¿Cómo sabré qué he aprendido? Cuando explique acerca de la Tierra, sus componentes y movimientos con los seres que viven. ¿Qué materiales utilizaré? El libro de ciencia, el cuaderno. ¿Cómo lo haré? Utilizaré la escalera de Wilson, la escalera de retroalimentación. Clarificar qué significa tu dibujo. Son las preguntas que pueden surgir para clarificar cómo se mueve la Tierra, cómo realizaste este trabajo. Valorar, tu explicación es precisa. ¿Es verdad lo que dicen sobre el día y la noche? Tus dibujos están explícitos. Preocuparse. ¿Por qué la última línea de tu texto la escribiste así? ¿Has revisado tu ortografía? Y en hacer sugerencias, puede ser, te sugiero que leas bien el texto cuando termines tu trabajo, que utilices el diccionario para tener la escritura correcta de las palabras. Para ir finalizando el tema, está en los modos de retroalimentar. Ofrecer preguntas, describir el trabajo del estudiante, valorar avances y logros, ofrecer sugerencias, ofrecer andamiaje. Esto es cíclico. Entonces es muy importante tener en cuenta la valoración, las sugerencias para hacer una excelente retroalimentación, una retroalimentación positiva y constructiva. Feliz día. Muy buenos días, mi nombre es Juliet Cortés López. Continuando con la estructuración en este apartado, hablaremos del CIE, más puntualmente de lo que hace referencia con el seguimiento y mejoramiento. Este aspecto tiene como fundamento las metas de aprendizaje de los estudiantes, además de una relación directa con el sistema institucional de evaluación, particularmente con las acciones de seguimiento y mejoramiento. El CIE es demasiado grande y dado a esta situación se hace necesario e importante que responda
a dos preguntas. ¿Qué acciones de seguimiento existen, hay o tienen contemplado para el mejoramiento oportuno y pertinente de los desempeños que se tienen contemplados en el CIE? ¿Y cómo se va a llevar a cabo el proceso de retroalimentación del aprendizaje a partir del trabajo realizado por el estudiante? Miremos entonces el siguiente caso como ejemplo para entender estas dos preguntas. En el país hay algunos CIEs donde se habla de talleres de nivelación. Hay unos apartados donde ellos contemplan esos talleres de nivelación y los llevan a cabo 2 veces al año. Puede ser a mitad y a final de año, pero estos talleres rompen un poco el esquema de la relación que poseen con la evaluación formativa. Pues recordemos que la evaluación formativa debe ser constante, integral, continua y permitir la reflexión. Así lo contempla el decreto 1290. Por otro lado, estas acciones de seguimiento dan una claridad de que deben ser oportunas. Si bien es cierto que nos enfrentamos a situaciones tales como el número de estudiantes, las dificultades de conexión, las condiciones actuales del aula, estas situaciones dificultan como tal la realización de este proceso uno a uno, pero sí se pueden tener en cuenta algunas estrategias para llevar a cabo el desarrollo de estas acciones de seguimiento oportuno y pertinente relacionado con los desempeños que se tienen presupuestados en este momento. Además, porque en muchos CIEs no hay acciones de seguimiento. Por otro lado, habría que mirar qué está pasando con el CIE frente a estos aspectos como las acciones de mejoramiento. Bueno, lo otro sería cómo se va a llevar a cabo el proceso de retroalimentación del aprendizaje. A partir de esto, que el estudiante esté entregando de tal manera que sea una sola institución y no varias instituciones en una sola. Es decir, que haya una línea que, si bien es cierto, no va a ser igual retroalimentar en lenguaje que en matemática, pero que sí hayan unas estrategias de retroalimentación que sean transversales como tal, que se toquen en ambas áreas. Y hay que tener claridad frente a cómo se va a llevar a cabo este proceso de retroalimentación en el aprendizaje. Bueno, hablando entonces del proceso de autoevaluación de los estudiantes, en este orden de ideas, el aspecto que se contempla en el CIE como tal, hay que hacer entonces un paréntesis aquí en este apartado, dado que a nivel nacional muchos CIEs lo tienen descrito, pero no desarrollado. O sea que evalúan la importancia de una autoevaluación, pero como tal no indican lo que en las dos preguntas de esta diapositiva se contempla. Es decir, no hay herramientas para consignar esas informaciones de la autoevaluación. Tampoco poseen conceptos determinados de autoevaluación del estudiante, caso contrario el de la práctica, ¿no? Porque cuando lo llevamos a la práctica sí se dan muchos aspectos. Por ejemplo, analicemos la siguiente pregunta. ¿Cómo te sientes con la evaluación? Es una pregunta muy sencilla, pero en este caso no quiere decir que sea inapropiada, sino que cuando mencionamos cómo te sientes, ese sentir debe estar diferenciado de aquella evidencia de aprendizaje que se está entregando al estudiante. Es decir, que a él le debe quedar claro a qué responde cada pregunta o cada uno de esos instrumentos de evaluación. Asimismo, el otro punto importante son los criterios de evaluación. Entonces, ¿qué criterios se van a tener en cuenta para llevar a cabo
este proceso de autoevaluación. Esto es muy importante porque así como la heteroevaluación y la coevaluación, de las cuales se habla en la evaluación formativa, se hace necesario que quede muy claro los criterios, estrategias e instrumentos que se llevarán a cabo en cada una de ellas, ya que finalmente lo que se pretende de todo esto es que la evaluación sea objetiva. Bueno, ahora hablando entonces del análisis del proceso de retroalimentación, a modo de resumen podemos considerar 4 aspectos para llevar este proceso de una manera eficaz. Podríamos decir que en primer lugar se da la descripción, luego la promoción de la reflexión, donde llevemos al estudiante a hacer su reflexión frente a este aspecto. Seguidamente, el tiempo que se emplee debe ser prudencial, el tiempo requerido, y finalmente los compromisos que se van a crear con respecto a esta autorreflexión. Aquí podemos observar algunos ejemplos de recomendaciones que podemos utilizar para la descripción. Por ejemplo, utiliza un tono amable y asertivo. Esto permite generar la confianza necesaria para que los estudiantes reflexionen sobre sus aprendizajes y se autorregulen. Otro puede ser que promueve la retroalimentación entre pares, es decir, que propicia la retroalimentación entre compañeros de estudio y la reflexión mediante preguntas sobre el desarrollo de la tarea. Esto es muy importante porque aquí estamos describiendo cada uno de esos procesos que se llevarán a cabo a través de la autorreflexión. Bueno, dentro de la práctica de la autorreflexión hay que hablar con acciones y criterios precisos para que estos procesos se den. Debemos ser muy claros en los 3 aspectos que hemos venido mencionando desde atrás. Miremos entonces de la retroalimentación en el CIE. El Ministerio de Educación ha creado un Padlet donde se está haciendo un banco de acciones, de sugerencias que nos van a permitir tenerlas en cuenta a la hora de retroalimentar el CIE. Entonces aquí muchas instituciones ingresan para dejar allí todas las sugerencias que ellos tienen al respecto. Y pues eso sirve a modo general para todos. En la retroalimentación del CIE, la idea sería adoptar un poco la escala de Wilson. También pensar que esas retroalimentaciones se hacen necesario valorar, expresar inquietudes y hacer sugerencias. Pues estos aspectos son de suma importancia, ya que a través de ellas se evidencia la efectividad de lo que hacemos. Además, esto nos permitirá también lograr la meta propuesta, que será más participativa porque sería inclusiva en muchos aspectos. Por otro lado, cabe aclarar que esta retroalimentación debe hacerse conjunta, es decir, que haya un proceso de diálogo asertivo y que integre a la familia también en este proceso, pues estamos en un momento de educación remota, donde en muchas ocasiones la persona que hace el acompañamiento al estudiante no posee las herramientas necesarias para que el estudiante salve este objetivo. Caso contrario sería si lo integráramos es decir, al acompañante en este proceso de autoevaluación, en esta retroalimentación. Entonces, al momento de integrarlo, podríamos mejorar esa comunicación asertiva que se persigue. Finalmente, es importante que este proceso de autoevaluación deje de decir qué nota crees que te mereces tú. Por el contrario, debe ser un proceso para que sea un proceso como tal, y válgame la redundancia,
necesitamos generar criterios, estrategias e instrumentos. De esta manera lograríamos entonces que se mencionara como proceso. Bueno, en cuanto a la valoración y el cierre, tenemos dos preguntas para hacernos y responderlas lo más pertinente posible. ¿Cuál es la mejor manera de ofrecer retroalimentación a los estudiantes sobre su proceso de aprendizaje en contextos de educación remota o alternancia educativa? Y cómo presentar esta propuesta que se integra al componente pedagógico del PMI. Innegablemente, estas dos preguntas tienen que ver con todo lo que acabamos de hablar, teniendo en cuenta la escala de Wilson o cualquier otra estrategia de retroalimentación debe quedar incluida en el PMI. A modo de ejemplo, podríamos decir, sí, en el CIE se evidencia que la evaluación va más allá del concepto de autoevaluación y que si se está implementando las estrategias, los criterios de evaluación para que sean integradas al CIE. Finalmente, entonces, queda aclarar que este taller nos permite dejar dos reflexiones frente al proceso de la autorreflexión y la autoevaluación. La primera de ellas sería preguntarnos cómo se está llevando a cabo la auto y retroalimentación con cada uno de los docentes en sus procesos educativos. Y la segunda, cómo los docentes están realizando la retroalimentación a sus estudiantes y que además le estén realizando no solo a los estudiantes esta autorreflexión, esta retroalimentación, sino también a la comunidad en general, los padres de familia, docentes, directivos y tutores. Es decir, que haya una integralidad en toda la comunidad como tal para poder llevar este proceso a cabo. Espero que les haya quedado muy clara la explicación de esta parte. Les agradezco mucho por su atención.